Bueno, cambiamos de asunto. Les hablamos ahora de una preocupante tendencia sociológica. Es el crecimiento de los llamados ninis, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Según los datos de Eurostat, la Unión Europea, Italia, España y Grecia se encuentran entre los países con mayores cifras de jóvenes sin empleo ni formación. En nuestro estudio está con nosotros Diana de Clagui, que ha investigado más sobre esta problemática. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Como una especie de círculo vicioso. Aquellas personas que no estudian, que no trabajan, afectan en el crecimiento de la economía mundial y por eso precisamente no se provocan distintos puestos de trabajo y así cada vez más personas no tienen la posibilidad de trabajar para poder finalmente financiar también los estudios. Una especie de círculo vicioso en la que tienen que aparecer las políticas sociales en todo el mundo, de inclusión, de equidad, de igualdad, para que estas diferentes personas puedan insertarse en el sistema laboral. Estamos hablando de en el mundo un 22% de personas que no estudian y que no trabajan, no en cualquier franja etaria, sino en la más importante, la de mayor productividad para los especialistas, entre 15 y 29 años. Vamos a verlo en números. En la Unión Europea se estiman aproximadamente una población de 500 millones de habitantes. 90 millones de ellos son entre 15 y 29 años. Y acá vamos a evaluar entonces entre diferentes edades cómo se desempeñan, qué es lo que realizan cada uno de ellos. Observemos bien, entre 15 y 19 años, al menos en la Unión Europea, el 78,5% de ellos estudian. ¿Qué sucede cuando nos pasamos a la franja de 20 a 24 años? Menos de la mitad de personas estudian y por lo tanto hay más posibilidades de personas que ni estudien ni que trabajen. Pero si nos observamos entre los 25 y 29 años, el porcentaje aumenta en cantidad y casi un 20% no estudia y tampoco se desarrolla intelectualmente. Esto da como resultado entonces una cifra bastante alarmante para los especialistas. Estamos hablando de en la Unión Europea solamente unos 5 millones de ninis, personas en franjas etarias de mayor productividad que no se desarrollan en el ámbito laboral y que tampoco se están preparando. Una situación que en definitiva entonces estanca, como decíamos, el aumento de la productividad en el mundo, pero que también esto hace que persista la desigualdad de generación en generación. Comentábamos anteriormente que hay ciertos países donde este factor está mucho más presente, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea. Me pareció muy interesante verlo en dos partes, en el 2006 y cómo fue progresivamente al 2015. Fíjense los países que mayor tienen porcentaje de Nini en la Unión Europea. Italia con más de un 21%, Croacia y Rumanía más del 18%, Grecia, Chipre, España y Irlanda también manifiestan los mayores porcentajes de estas personas que no se desempeñan en ninguno de los ámbitos y que por supuesto van a ser las próximas generaciones que evalúen cada uno de los países del mundo. Fíjense la evaluación en el 2015 observando Italia, 21% decíamos aproximadamente y aumentó más de un 10%, al igual que en Grecia, en Chipre también aumentó, Bulgaria ahora aparece en el mapa en el 2015 porque tiene un alto porcentaje también de personas que no estudian ni trabajan, Rumanía, Irlanda y España que si bien bajó un poco, también se presenta en los principales países. Teniendo en cuenta que hay algunos países de la Unión Europea con mayor presupuesto per cápita que son los que menos porcentajes tienen. Aún así los especialistas se alarman porque estos porcentajes son mucho más altos de los que hubieran esperado. ¿Qué pasa entonces al otro lado del charco, donde hay mucha más población? Mucha población y estamos hablando precisamente de 625 millones de habitantes y de ahí tenemos un porcentaje de en 15 y 24 años 20 millones de personas que no trabajan y que no estudian. Y acá me parece muy interesante evaluar dos cosas. En el estudio que realizó el Banco Mundial establece que Colombia, México y toda América Central, este tipo de población es empujada y termina siendo parte de la criminalidad y del aumento del sistema criminal en esos países. Por lo tanto, preocupa y mucho en cuanto a la inserción de esas personas. Estamos hablando de 20 millones de ninis en América Latina, donde el 60% pertenecen a hogares de pobreza con mayor vulnerabilidad y donde el 66% son mujeres. Mujeres que se ven en principio embarazadas de adolescentes, por lo tanto dejan de estudiar y cuando quieren insertarse en el campo laboral no consiguen empleo.
Bueno, hemos visto los casos de Latinoamérica y también de Europa, pero si lo hablamos a nivel global, ¿cómo se manifiesta este problema? Estamos hablando, María, de 260 millones de niní en el mundo. La mayoría de ellos se encuentran en Medio Oriente y el norte de África. Observamos que entre todas las regiones tiene más de un 32%, y acá estamos hablando de 1 de cada 3 personas que no estudian y tampoco se preparan para el ámbito laboral, tampoco consiguen trabajo. Y en esta situación observamos las diferencias entre, por ejemplo, el sur de Asia, también con un alto porcentaje, África también tiene un alto porcentaje, y América, que preocupa para los especialistas, porque lo que evaluaba en el estudio es que es una región que ha venido aumentando económicamente en los últimos años, pero que no ha podido revertir la situación cultural de las personas que no logran insertarse en el campo laboral y que tampoco estudian y se preparan intelectualmente. El desafío está en todo el mundo, María, como observábamos, y la necesidad de políticas sociales que den mayor inclusión y, por supuesto, que den equidad, darle a que más lo necesitan. Sí, por supuesto, desde las políticas comienza la solución, desde luego. 260 millones es una cifra a tener en cuenta. Vamos a seguir hablando de este asunto. Muchas gracias, Diana, porque el psicólogo Alejandro Sugma, autor del libro Generación Nini, para él los adultos son los verdaderos responsables de este fenómeno, aconseja que no se mantenga económicamente a los hijos de por vida y que se les anime a independizarse. El interés que los jóvenes necesitan en que haya adultos que los acompañen en el crecer y no que nos mantengan cómodos en un lugar de Peter Pan y de permanencia, en aparente cuestión de inocencia y protección frente a los riesgos del mundo adulto, son iguales en cualquier parte del mundo. A ver, es un mundo difícil para soltar a nuestros hijos. Es un mundo donde hay guerras, terrorismo, hambruna, ¿sí? No es sencillo, pero lo saludable es que nuestros hijos puedan hacer este pasaje. Los chicos, los jóvenes, cuando se dan cuenta que pueden y que tienen opciones, tienen un alivio enorme. No es una patología el ser niní, es una problemática en la que todos somos responsables y protagonistas, y tenemos, por suerte, y yo lo digo siempre, soy un optimista empedernido, podemos hacer cosas. El futuro de estos chicos depende de los adultos, está en nuestras manos, y somos responsables de ayudar a nuestros jóvenes a crecer placentera y satisfactoriamente, aún con el esfuerzo y el sufrimiento que crecer implica.